Hola, bienvenidos a mi programa. Soy el Coronel San y esto es otra vuelta de tuerca. Bien, cuando en una misma época se juntan varios líderes, digámoslo así, malignos, esa época empieza a conocerse como la época del terror. Entonces, bien, ya sabemos que en la Segunda Guerra Mundial pasó esto mismo. Se juntaron varios líderes. Por ejemplo, en Italia surgió Mussolini, un abogado que había intentado estar en el ejército, pero estuvo muy poquito porque tuvo un accidente en unas maniobras y tuvo que dejar el ejército. Bien, este tal Mussolini fue el arquitecto del fascismo y se rodeó de lo que se llamaban los camisas negras. Eran unos fascistas que intentaron y al final consiguieron hacerse con el dominio de toda Italia. Lucharon mayormente contra los comunistas. Eran luchas callejeras, algunas veces en poblaciones, en pueblos, atacaban a estos pueblos que el alcalde y la mayoría pues eran de corte comunista, y al principio les fue bien. Después los comunistas se organizaron un poquito y ya hicieron algo más de resistencia e incluso les llegaron a llevar ventaja. Pero en estas luchas, huelga a decir que hubo muchos muertos, muchas ejecuciones, muchos ajustes de cuenta, pero al final los camisas negras, con el liderazgo de Mussolini, pues se hicieron el control de Italia. Y luego pues el fascismo fue partido dominante en ese país. Después también está Hitler. Hitler era un gran admirador de Mussolini, sí, era admirador de Mussolini, y él copió el sistema fascista que había creado Mussolini y sus camisas negras, pero él lo llevó al régimen alemán, creando la Gestapo, la CSS, y todos sabemos cómo acabó todo aquello, ¿no? Empezaron a perseguir a judíos, a católicos, a cristianos, a comunistas, a anarquistas, a socialistas. Empezaron a perseguir a todo el mundo hasta que solo quedaron ellos. Muchos los encarcelaron, otros los ejecutaron, otros desaparecieron y otros pues incluso fueron integrados en sus fuerzas armadas para después luchar en la Segunda Guerra Mundial. Por eso Hitler siempre estuvo protegiendo a Mussolini, porque le admiraba la forma que él había empezado el fascismo y había conseguido controlar Italia. Y después también apoyar a Hitler en la Segunda Guerra Mundial y mandar su ejército italiano, mucho menos preparado, por supuesto, y mucho menos motivado, y de hecho cuando se enfrentaban con los británicos o americanos o demás, pues acababan siempre derrotados. Bien, y hay otro dictador, digámoslo así, que era japonés. Este se llamaba Toyo. Era el primer ministro de Japón. Y a este le apodaban la navaja, ni más ni menos. Apoyado por una policía secreta, o no tan secreta, eran como paramilitares, que se llamaba el Kenpeitai. Eran soldados de la ley, similares a la Gestapo, pero con mucha más paranoia, y estos incluso eran expertos en tortura. La Kenpeitai fue terrible en Japón, porque perseguía a todo aquel que no entraba por el aro, que no estaba conforme con el régimen, aquel que no era tan súbdito del emperador,
del movimiento samurái de la época de las invasiones de China, por ejemplo, en Manchuria, antes de la Segunda Guerra Mundial, la Kempentai hizo verdaderos y terribles matanzas y desastres. Desde ejecutar a personas con su espada, si tenían la suerte los ejecutados, pues recibían un tiro. Pero muchos otros, hombres, mujeres y niños, ancianos, eran enterrados simplemente vivos en una zanja, los echaban y después les tiraban tierra encima y allí morían de una forma atroz. También hicieron violaciones en China en masa, o sea, miles y miles de mujeres violadas. Y muchas de ellas al final de las violaciones eran ejecutadas. Tipos samurái con la espada, las cortaban la cabeza o las atravesaban o cualquier otra cosa. Bien, cuando se juntan esta serie de líderes, el mundo va a un desastre total. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿en esta época ustedes ven algo parecido a esto? ¿Ustedes ven o creen o sienten que se están levantando estas entidades, estos líderes que solo piensan en conquistar, en invadir, en hacer guerra, en imponer su ideología, su opinión, su poder? Es una buena pregunta para que analicemos este tiempo y los líderes mundiales que hay ahora mismo. Pero también tengo que añadir que a la vez que estos líderes se levantan maligno, también, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se levantaron también los que estuvieron en contra. O sea, los líderes que más o menos podemos decir que eran benignos. Por ejemplo, pues en Inglaterra, en el Reino Unido, Winston Churchill, que fue el que motivó a los británicos a resistir. También en Estados Unidos, Roosevelt, que al final pues apoyaba mandando mercancía, armas y demás a los británicos, también a los rusos, porque en aquella época Estados Unidos y Rusia estaban aliados y mandaron montones de convoys cargados de armamento y alimentos a Rusia. De hecho, Rusia pudo contraatacar con el material que les enviaba a los Estados Unidos. Aparte de sus tanques, los T-34 propios, pero los Estados Unidos le habían mandado una especie de camión que era todoterreno, que iba por todas partes, en el cual también incluso se le podía enganchar detrás un cañón. Entonces, esa rápida movilidad de la artillería hicieron que los rusos también practicaran la Blitzkrieg, o sea, la guerra relámpago, o sea, les devolvieron la pelota a los alemanes. Bien, incluso Stalin estuvo al lado de los aliados, pero se le podía considerar del tipo de Hitler, Mussolini y Toyo, o sea, porque al final Stalin pues, era también alguien con esas características, esa mentalidad de yo estoy aquí y todos los demás que estén en contra me estorben, los elimino. De hecho hizo purgas que a causa de ellas, de liquidar a generales, oficiales, científicos, doctores y demás. Al principio de la Segunda Guerra Mundial el ejército ruso estaba prácticamente sin mandos adecuados. Gracias que se salvaron algunos generales porque estaban lejos y no podían, digámoslo así, ser una amenaza para Stalin, como Zhukov, por ejemplo, el gran héroe ruso que llegó y tomó Berlín, pues se salvaron y pudieron luchar en la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces, dejando esta pregunta, en esta época se están levantando esa clase de líderes.
o no? Usted responde. Un abrazo, dejen sus comentarios, apúntese, suscríbase al canal, es necesario, sobre todo los canales pequeños, para que lleguemos a las cuotas, y hasta el próximo vídeo. Chao.